Vivir en la Tierra puede hacerte sentir diminuto. Tan solo eres uno de 8,000 millones en este mundo. Hay tantos personajes y cada uno con su rol. Muchos, si no es que la mayoría, están tratando de descubrir su pasión. Algunos persiguen actividades físicas y la acción, mientras que otros encuentran alegría en la educación. Hay quienes construyen y quienes cultivan, y quienes venden cualquier cosa utilizando su carisma. Pero, ¿acaso no somos más que nuestro trabajo? Ser parte de 8,000 millones debería de decirnos algo. Por nuestra cuenta, dejar huella es complicado. El quebranto y la necesidad nunca han descansado. Quizá fuimos diseñados para una tarea más grande, una en la que vayamos juntos y no distantes. El mundo es grande, eso es verdad, pero cuando Dios reúne a su gente, el impacto es evidente. Solucionar los problemas del mundo sería una gran hazaña, pero tal vez podemos comenzar con una palabra pequeña y extraña. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verles a todos, de verdad, me encanta poder ver sus rostros, verlos acá después de... ¿Cuántos estuvieron en la noche de alabanza? A ver, levante la mano. ¿Cuántos estuvieron el jueves por acá? Muy bien, algunos de ustedes, qué padre. Los que no tuvieron la oportunidad de asistir, hagan planes para la siguiente. No lo hacemos muy seguido, pero es un tiempo súper especial. Miren, yo quiero comenzar contándoles una historia acerca de mi vida. Cuando yo tenía entre 18 y 20 años, yo fui a bastantes viajes misioneros. Es algo que me encanta y tuve la oportunidad de estar en la sierra de San Luis Potosí y estuve también en Hidalgo con un hombre llamado Miguel, a quien yo admiro y respeto muchísimo. Miguel hoy tiene 72 años aproximadamente y él sigue yendo cada año a la sierra, a las misiones. Es algo impresionante y yo estaba ahí rodeado de veterinarios, doctores, dentistas, estilistas y yo era el ve y tráeme. Ve y tráeme el agua, ve y tráeme la planta de luz, ve y tráeme esto, ve y repara lo otro y llenar tambos de agua y traerlos ahí en la sierra. Y era un trabajo muy pesado, entonces pues, me agarraron de mula, pues algo me vieron. Y eso era lo que yo hacía. Pero sabes, durante las noches yo tenía la oportunidad de presentarles una película de Jesús. Una película doblada al idioma de ellos, a la lengua natal de ellos, al náhuatl o al pame o alguna otra de esas lenguas. Y era algo impresionante para ellos ver la película de Jesús en su propio idioma. Y eso era lo que yo hacía. Y sabes que fue una experiencia que yo valoro muchísimo porque durante todos estos años, a pesar de que no siempre fuimos bien recibidos, hubo momentos en los que incluso nos llegaron a amenazar. Yo le doy gracias a Dios por ese tiempo, por lo que Él hizo en mi corazón y por lo que yo vi que hizo en la vida de muchísimas personas. Pero sabes, siendo muy honesto con ustedes, ¿puedo ser honesto con ustedes, transparente? Mi esposa dice que soy demasiado honesto. Saben que veo mi vida y han pasado los años y vaya que han pasado los años. Yo veo mi vida y veo con tristeza que en muchas ocasiones yo he perdido ese entusiasmo que tenía por compartir mi fe todo el tiempo. Yo todo el tiempo le compartía la fe al del taxi, a la persona del elevador, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, en la universidad, donde quiera que yo anduviera, yo compartía acerca de mi fe. Y yo veo y digo, oye, de alguna manera siento que he perdido ese gran entusiasmo que yo tenía y no quiero que eso suceda. Y yo no quiero que eso le suceda a ustedes también. No quiero que eso suceda porque creo que eso debe estar en el centro de la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros hacemos de esto una prioridad, yo estoy convencido de que Dios puede hacer algo extraordinario en nuestra vida, en nuestras familias, nuestra comunidad y en el mundo entero. Amigos, hoy estamos en la cuarta parte de esta serie de mensajes que hemos llamado Eclesia y hemos venido diciendo que esta palabra eclesia o eclesía no es más que una palabra griega que tiene un significado muy sencillo y es congregación, asamblea, y esta palabra eclesía es de donde nosotros obtuvimos nuestra palabra iglesia y va a aparecer ahí en pantalla. Eclesía para nosotros es iglesia y aunque para ti, para mí tiene un término, una connotación religiosa, para la época del primer siglo, de los primeros seguidores de Jesús, nada que ver. Eso no era más que una congregación, una asamblea o grupo de personas que se reunían con una finalidad específica. Y esta palabra eclesía fue la que Jesús mencionó para describir su movimiento, para describir a todas aquellas personas que iban a estar caminando junto con Él.
a todas esas personas que iban a formar parte de su movimiento, que fue, obviamente tenía que ver con sus enseñanzas, pero que fue impulsado y que explotó a raíz de su muerte y de su resurrección. Entonces, la iglesia en ese primer siglo no era más que un grupo de personas que estaban siguiendo a Jesús y que estaban siguiendo sus enseñanzas y siguiendo sus valores, esos valores del reino que Él vino a establecer. Entonces, lo que hemos venido haciendo a lo largo de las últimas semanas es mirar hacia atrás para asegurarnos de que tú y yo vamos en la dirección correcta, que la iglesia se está manteniendo en la dirección correcta. Porque esos primeros seguidores de Jesús, esos primeros cristianos fueron personas que caminaron con Jesús, comieron con Jesús, que lo vieron y que tenían claridad acerca de qué es lo que Jesús tenía en mente cuando comenzó su movimiento. Y al ver a esos seguidores de Jesús, cómo reaccionan, cómo aman, cómo hablan, cómo perdonan, cómo reaccionan ante las diferentes circunstancias, tú y yo podemos aprender muchísimo, porque la misión de Jesús, amigos, sigue siendo la misma, no ha cambiado. Y aunque sí, las expresiones de fe pueden cambiar de una generación a otra, aunque las expresiones de fe pueden cambiar de una cultura a otra en diferentes países, se ve de diferente manera, la misión de Jesús sigue permaneciendo la misma, absolutamente la misma, y es ir y hacer discípulos en todas las naciones. Y tú y yo tenemos que tener esto muy, pero muy en el centro de nuestra vida, porque sabemos que es fácil desviarse. Es fácil que la iglesia se centre en un montón de cosas, pero no es lo más importante. Y tú y yo sabemos que cuando la iglesia se desvía, pierde su influencia. Cuando la iglesia se desvía, la iglesia se extravía. Cuando la iglesia se desvía, pierde su valía. Qué loco, yo andaba buscando que rimara. Cuando la iglesia se desvía, amigos, pierde relevancia en la cultura, y tú y yo no queremos eso, porque a través de la iglesia es que el fundamento de los derechos humanos y la dignidad humana llegó para establecerse en el mundo. Así que tú y yo no queremos eso, y cuando la iglesia se desvía, la gente sale lastimada. Y probablemente tú estás acá y tú dices, sí, la verdad sí. Yo estuve en una iglesia, yo asistí a un lugar y la verdad es que yo salí lastimado de ese lugar. Cuando la iglesia se desvía, la gente sale lastimada. Por eso, amigos, es que tenemos que tener mucho cuidado de hacerlo bien. Porque tú y yo, como decíamos la semana pasada, tú y yo, nosotros somos la iglesia para esta generación y para la siguiente generación. Tú y yo nosotros somos la iglesia para nuestra generación. Cuando la gente piensa en iglesia, la gente no ve a la iglesia del primer siglo. Cuando la gente piensa en iglesia, no piensa ni siquiera en la iglesia del siglo pasado. Cuando la gente piensa en iglesia, automáticamente nos mira a ti y a mí, a los que decimos que somos seguidores de Jesús, y de ahí se forma su idea, su criterio, y dice, o sea que eso es la iglesia. Nosotros representamos a la iglesia, y no solamente a la iglesia, amigos, estamos representando al cristianismo. Estamos representando cómo es el cristianismo. Cuando la gente quiere saber cómo son los cristianos, cómo es que son los cristianos, ellos no ven al Nuevo Testamento y dicen, ok. No, ellos te ven a ti y a mí. Ellos te ven a ti y a mí. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de asegurarnos que estamos siguiendo el tono, la postura y el enfoque de nuestro Rey, de Jesús. Y que actuemos como Él, que nos comportemos como Él, que amemos como Él, que extendamos gracia como Él lo ha hecho, porque somos sus embajadores, somos los representantes de Jesús. Así que lo que hemos estado haciendo en estas últimas semanas es mirar hacia atrás para asegurarnos que vamos en la dirección correcta, siguiendo la historia de la iglesia del primer siglo. Y me parece fascinante que tú y yo podemos hacerlo. No tenemos que buscar, que inventar. Hay un documento histórico que habla acerca de lo que ocurrió durante los primeros años de la iglesia. Se le conoce como el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. Muchos de ustedes probablemente lo conocen. Y ese libro, ese documento histórico, lo escribió un hombre llamado Lucas. Lucas fue ese mismo hombre que escribió una de las biografías de Jesús que conocemos como el Evangelio según San Lucas. Lucas escribió ese texto de los Hechos y él se dio la tarea, como lo dijo en su Evangelio, a investigarlo todo.
O sea, Lucas no se anduvo por las ramas. Lucas fue a la raíz, fue al centro y habló con los seguidores de Jesús, con los apóstoles, con esos primeros discípulos de Jesús. Habló con María, la mamá de Jesús, para preguntarles cómo había sido todo aquello. Y Lucas no solamente se dio la tarea de investigarlo todo, sino que fue parte de este movimiento y vivió muchas de las cosas que están registradas en Hechos. Y si tú lo lees es fascinante porque entonces Lucas dice, y entonces fuimos a tal lugar, y entonces ocurrió tal cosa, y entonces naufragamos. Y Lucas formaba parte de todo eso. Ni siquiera fue que alguien le contó, él estuvo ahí. Y anduvo especialmente con Pablo, ese famoso apóstol Pablo que anduvo por todo el Mediterráneo fundando o plantando iglesias, asambleas de seguidores de Jesús. Entonces tenemos ese gran documento que yo te recomiendo que lo puedas leer. Es fascinante lo que ocurre. Y porque aparte tú puedes visitar muchos de esos lugares. Tú puedes ir a Éfeso, tú puedes ir a Roma, tú puedes ir a todos esos lugares que vas a encontrar ahí. Y es algo tan bonito. Pues a mí me encanta Roma porque yo veo toda esa historia y digo, wow. Entonces, para ponernos a todos en la misma página, déjenme decirles y hacer un resumen rápido de lo que ocurrió. Semanas después, no años después de la resurrección de Jesús, apenas semanas después de la resurrección de Jesús, gente judía de todas partes del Imperio Romano se reunieron en Jerusalén para celebrar una fiesta muy importante. Una fiesta que se le conoce como la fiesta de las semanas o la fiesta del Pentecostés, donde lo que ellos recordaban después de la Pascua, ellos celebraban y recordaban que Dios les entregó la ley, los 10 mandamientos. Y es curioso, pero en ese tiempo ocurrieron cosas extraordinarias y además de celebrar que Dios les había entregado la ley, celebraban también ese tiempo de la cosecha. Y judíos de todas partes del imperio se juntan ahí, van ahí, se reúnen para ver todo eso. Entonces ahí está Pedro y los discípulos que empiezan a hablar acerca de Jesús, y empiezan a decir que, hey, Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es el Rey que hemos venido esperando, Él es. Y ellos empiezan a hablar acerca del plan de Dios para toda la humanidad y les empiezan a decir, hey, ¿sabes? Nosotros estamos convencidos de que Jesús de Nazaret es el Cristo, es el ungido, es el Mesías, porque nosotros lo vimos morir aquí a unos cuantos cuadras de aquí. Afuera de la ciudad vimos cómo lo crucificaron, pero también nosotros lo vimos resucitar. Y no fue que alguien nos contó que la tía de la prima, de la abuelita, no. O sea, nosotros, dice Pedro, y decían los apóstoles, somos testigos presenciales de todo eso. Nosotros vimos a Jesús, lo vimos muerto y después lo vimos resucitado y comimos con Él, cenamos con Él. Jesús, alguno de nosotros nos dijo, hey, tócame para que creas, para que te convenzas de que soy yo. Y ellos estaban con todo ese discurso. Y entonces Pedro está hablando acerca de eso y ocurre lo siguiente. Esto es lo que dijo Pedro en su primer discurso al final. Después de que habla acerca de lo que había ocurrido con Jesús, dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Arrepentirse es eso, es cambiar de mente, cambiar de dirección. Vuélvanse a Dios, les dice, y deben de ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Ahora, tú y yo vemos esta palabra de bautizado y para nosotros es normal. De hecho, aquí lo hacemos, ahí está el bautisterio. Aquí bautizamos a personas. Si tú creciste católico, probablemente te tocó ver o ir a lo mejor es padrino y bautizaron a un bebé, pero esa palabra bautismo para ti es bastante común, pero para esa época, amigos, y para esas personas que eran judías, era otra cosa, porque la gente no se bautizaba en ese tiempo. La gente que se bautizaba eran aquellas personas que no eran judíos y que estaban afiliándose al judaísmo. Entonces Pedro le está diciendo, hey, afíliense, identifíquense, porque eso es el bautismo. El bautismo es una señal externa de identificación. Y está diciendo, ustedes pueden identificarse ahora, no con el judaísmo, sino pueden identificarse ahora con Jesús, el Rey, el Mesías, el Cristo. Eso es lo que Pedro les estaba diciendo. Entonces continúa el texto por ahí. Dice que después de que Pedro dice todo eso, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 personas. Entonces pasaron de ser un grupo de personas temerosas, encerradas durante un tiempo, que eran aproximadamente entre 70 y 120, a explotar todo eso y en el día inaugural, el día de arranque de la iglesia, del movimiento de Jesús, 3,000 personas. 3,000 personas, esa cosa fue una cosa extraordinaria.
Y entonces las personas que estaban ahí para la fiesta deciden quedarse, porque algo sobrenatural, algo nunca antes visto está ocurriendo. Y ellos deciden quedarse en ese lugar. Y eso era un problema, porque era un montón de gente. Eso estaba a reventar y deciden reunirse en el templo. Ahora, el templo era ese lugar, y vamos a colocar una imagen del templo aquí atrás, donde se acostumbraba a llevar para hacer sacrificios de animales para la expiación del pecado del pueblo. La gente llevaba con su animalito una tórtola o una ovejita, y ahí sacrificaban y derramaban la sangre de ese corderito, de esa ovejita, para expiación de los pecados. En el Antiguo Testamento dice que la vida de la carne en la sangre está. Entonces hay algo muy profundo en eso, que no me voy a meter ahí. Pero era la manera en que ellos iban para expiar o tratar de borrar sus pecados, y tenían que hacerlo continuamente porque no era suficiente. Entonces están esos hombres ahí y está llenísimo el lugar. Eso está a reventar. Había una explanada que también vamos a colocar ahí, una explanada muy grande. Eran aproximadamente 150,000 metros cuadrados donde estaba todo ese lugar, y en ese lugar, en esa explanada, estaba el templo. Y están ahí los seguidores de Jesús hablando y diciendo que un hombre había venido a reemplazar todo ese sistema, lo cual era una locura. Empiezan a hablar acerca de eso y la gente dice, ¿qué está pasando? Y entonces dice que Lucas, que un día a las 3 de la tarde, así de detallista es, un día a las 3 de la tarde, Juan y Pedro van junto con otros seguidores de Jesús al templo para orar. Y cuando pasan por esa explanada, había varias puertas que conducían al templo, y cuando llegan por ahí, había un hombre que estaba cojo. Un hombre que estaba cojo y la gente lo llevaba, familiares, amigos lo llevaban todos los días para que ese hombre pidiera limosna, para que ese hombre suplicara, que la gente tuviera un poco de compasión por él y misericordia, y que le dieran unas cuantas monedas. Y entonces pasa Pedro y Juan por ahí, pero antes de eso déjame decirte algo interesante. En esa cultura, en ese tiempo, cuando una persona estaba ciega, estaba paralítica, estaba sorda, cuando tenía algún problema de visión, había una corriente de pensamiento que decía que esa persona estaba así como consecuencia de su pecado, de él o de sus padres. Imagínate. E incluso había una corriente rabínica, una corriente de pensamiento que decía que cuando tú te toparas con una persona así, tullida, paralítica, ciega, sorda, que tú lo vieras a los ojos y que tú dijeras lo siguiente: bendito sea el juez justo. Dios, qué bueno que eres justo. Este hombre sufriendo es una muestra de que tú eres un juez justo. Imagínate. Esa es la manera en que la gente pensaba en esa época. Por eso en ocasión, si tú te acuerdas en los evangelios, le preguntaron a Jesús: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús dijo: ninguno, sino para que la gloria de Dios sea manifestada a través de él. Ninguno. Entonces Jesús no creía eso, y Juan y Pedro tampoco creían eso. Se topan con este hombre que está ahí mendigando, pidiendo limosna, y entonces Pedro le dice: manito, no tengo ni para mí. No tengo, pero de lo que tengo, eso te doy. Pedro le dijo esto: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y ese hombre se puso de pie y empezó a caminar. Ese hombre tenía años y años en ese lugar, entonces todo el mundo lo conocía. Y cuando ese hombre se levanta, se va, ¿a dónde crees que va? Los empieza a seguir al templo. Ellos iban rumbo al templo, ahí va atrás de ellos. Y va brincando y cantando y alabando a Dios. Y la gente dice: oye, ¿qué no es Raúl el cojo? Sí es, pues está brincando el vato. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Sí, oye, no es. No, sí es Raúl. Y ahí está ese hombre. Entonces se hace una algarabía, una fiesta, y toda la gente está viendo todo eso, y se empieza a juntar más gente y más gente y más gente. Y Pedro vio eso como una gran oportunidad, y Pedro hizo lo que siempre hacía cuando había multitudes. Pedro se puso a predicar. Y Pedro les habló acerca de Jesús y le dice: este hombre fue sanado por medio de Jesús. Él se puso a predicar, y entre toda esa gente que se reunió ahí estaban también los líderes religiosos, que estaban conmocionados como todos, sacados de onda,
Y como que no les gusta mucho lo que Pedro está diciendo. Pero Pedro habla y dice lo siguiente: ustedes mataron al autor de la vida. O sea, Pedro no se andaba por las ramas. Ustedes lo mataron, pero Dios lo levantó de los muertos. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos de esto. Nosotros somos testigos de ese hecho. Nosotros lo vimos. Nosotros vimos a Jesús vivo. Y amigos, ellos estaban ahí convencidos de que Jesús había estado con ellos, porque ellos lo vieron, fueron testigos presenciales. Y continúa ahí. Dice: ahora pues, otra vez, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. Y cuando ellos escucharon esto, los líderes religiosos, ahí dijo: esto es demasiado. Esto es demasiado, esto no lo podemos tolerar. Esto es una blasfemia. Porque estaban diciendo que un hombre podía perdonar los pecados. Y todo el sistema del templo estaba fundado alrededor de esta idea de sacrificar animalitos. Y ellos estaban diciendo: no. Lo que Pedro estaba diciendo es: amigos, esto del templo es obsoleto. Este sistema del templo es irrelevante, ya no es necesario. Entonces imagínate, para los sacerdotes, para el sumo sacerdote y para los líderes religiosos, eso era una ofensa enorme. Y no podían dejar eso. Y ellos dicen: ¿sabes qué? Jesús vino a dar su vida para borrar los pecados de la humanidad. Lo que el sistema del templo no pudo lograr, Jesús, por medio de su sacrificio, lo logró una vez y para siempre. Un sacrificio una vez y para siempre. Los sacrificios de animales no podían borrar el pecado. Y por eso había que ir una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Pero en el caso de Jesús, Él mismo dijo: yo soy mayor que el templo. Y Jesús dijo que era mayor que el templo porque con su muerte y su resurrección Él validó de una vez por todas que su sacrificio es suficiente para reconciliar al hombre con Dios. Eso es lo que significa. Entonces estas personas, los líderes religiosos, dicen: oye, no, ¿sabes qué? Paren esto, detengan esto, no puede ser. Entonces mandan a arrestar a Pedro y a Juan. Pero es demasiado tarde, porque mira lo que ocurrió. Pero a pesar de todo, muchos de los que oyeron el mensaje lo creyeron. Y el número de los creyentes, contando solo a los hombres, era como de 5,000. Un día, bolas, 3,000. Día 2 o 3, bolas, 5,000. Aquella cosa empezó a crecer, se empezó a descontrolar. Entonces lo que hacen los sacerdotes y los líderes religiosos dicen: no, detengan esto no puede ser. Nos va a amenazar nuestro sistema del templo. Arréstenlos. Y los meten en la cárcel. Ahora, cuando tú y yo pensamos en la cárcel, ¿no es cierto que pensamos en una celda? Una celda así con su banquita, ¿verdad? Y a lo mejor hay un hoyito para que hagan sus necesidades. Pero en esa época, amigos, la cárcel no era así. Quiero que se imaginen una noria. ¿Conocen lo que es una noria? Un pozo profundo donde hay agua abajo. Había pozos así y bajaban a esas personas en ese pozo de tal manera que no pudieran salir. Y había como una especie de cuevita y ahí los metían a todos. No había drenaje. Ya con eso te dije mucho, ¿verdad? Y estaba Pedro y estaba Juan y había más personas ahí. Así que aquel asunto estaba con un olor interesante. Y estos muchachos, Juan y Pedro, están ahí quizá pensando que ese es su último día de vida. Porque las mismas personas que mandaron arrestar y crucificar a Jesús fueron las mismas personas que los mandaron a arrestar a ellos. Y probablemente están diciendo: ¿y será que este es nuestro último día de vida? ¿Qué irá a pasar con nosotros? Los demás discípulos estaban preocupados por ellos. Al día siguiente, el sumo sacerdote y los líderes deciden sacarlos de la cárcel para juzgarlos públicamente, para hacer de ellos un ejemplo, para decirle: esto que ustedes están viendo, así apestosos, así como los ven en la cárcel, así le va a pasar a todos aquellos que hablen en el nombre de Jesús. Y como es un juicio público y en un juicio hay acusación y hay defensa, ¿qué creen? Que le dieron oportunidad a Pedro de hablar. Y Pedro se puso a predicar. Pedro se pone a predicar otra vez. O sea, de haberle dado la palabra, error. Y ahí está Pedro. Entonces Pedro dice lo siguiente: permítame declarar, o sea, a ver, denme chance.
Permítanme declarar ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este hombre recibió la sanidad en el nombre y mediante el poder de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron, pero a quien Dios resucitó. Gracias a él, este hombre está hoy aquí sano. Porque cuando hacen ese juicio público, se junta un montón de gente, ¿y quién crees que se presentó? El que estaba cojo. Él estaba ahí. Mandan a llamar a Pedro y a Juan y está diciendo, y vamos a declarar, y pues, llega este cuate ahí, y pues todo el mundo sabía quién era. Se había convertido en una persona que como todo el tiempo estaba ahí, era como un candelabro, como una maceta que todo el tiempo lo ves. Ahí estaba todos los días, ese hombre estaba allí. Y ellos les dicen, es por Jesucristo que este hombre hoy está sano delante de ustedes. Ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó y nosotros somos testigos de eso. Y luego me encanta esta parte que continúa el texto en Hechos capítulo 4. Cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, están los líderes ahí. Acuérdate que Pedro y Juan están presentando su defensa ante la gente más importante. Ahí está el gober, ahí está el sumo sacerdote, ahí están todos, la gente más importante, la gente con más autoridad, ahí está. Y Pedro está hablando, defendiéndose, diciendo, este hombre fue sanado por medio de Jesucristo. Cuando ellos vieron el valor de Pedro y Juan, dice más adelante que se maravillaron. ¿Por qué? Porque en lugar de que Pedro y Juan dijeran, oye, mira, yo lo que quiero hacer es, denme chance, ¿no? Déjenme ir con mi familia, por favor, no nos maten. Ellos arriesgaron sus vidas, amigos. Estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas, pero no por lo que creían, sino por lo que habían visto. Ellos estuvieron dispuestos a darlo todo por lo que habían visto. Ellos habían visto a su maestro, a su amigo, a su Señor, muerto y resucitado. Por eso fue que ellos tuvieron valor. Y continúa el texto. Cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, y viendo que eran hombres sin muchos estudios, eran pescadores, era gente no muy preparada, los miembros del concilio, la gente más importante, se maravillaron y reconocieron, me encanta esto, reconocieron que habían estado con Jesús. Viendo la valentía que ellos tenían, viendo la manera en que hablaban, ellos se dieron cuenta que habían estado con Jesús. Cuando tú y yo pasamos tiempo con Jesús, la gente lo nota. La gente lo ve. Cuando nos conectamos con Dios y pasamos tiempo con Él, la gente lo ve. Continúa el texto por ahí. Dice, sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir, obviamente. Pues, ¿qué hacemos? O sea, no podemos negar que este cuate, todo el mundo lo conoce, a Raúl. Bueno, yo le puse Raúl. Todo el mundo lo conoce y sabe que estaba cojo y hoy está sano. ¿Qué hacemos? No, pues vamos a dejarlos en libertad. Entonces, los dejan en libertad. Dice, no podemos juzgarlos, no podemos hacer nada, y entonces los dejan en libertad. Y continúa la historia y dice, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Cuando estas personas los dejan ir, les dicen, miren, los vamos a dejar ir. Entendemos por acá que, oye, ¿qué hacemos, verdad? Pues está el cojo y todo. Los vamos a dejar ir, pero les prohibimos, ya no hablen en el nombre de Jesús. Y Pedro dice esta frase famosa, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Y amigos, esto es muy importante. Esto es muy, pero muy importante. Porque sabes, la razón por la que Pedro y Juan y los demás discípulos no podían dejar de hablar acerca de Jesús era porque ellos habían sido testigos de la resurrección. La razón por la cual ellos decidieron seguir a Jesús y eventualmente dar sus vidas por Jesús no fue por las enseñanzas de Jesús. Cuando a Jesús lo arrestaron, Él ya había enseñado todo lo que tenía que enseñar y sus discípulos salieron corriendo. Pero cuando lo vieron resucitado, todo cambió. Amigos, el fundamento de su fe fue el evento de la resurrección. Y yo estoy convencido que hoy más que nunca, ese debe ser el fundamento de tu fe y la mía. Debemos anclar nuestra fe al evento y a la persona, al evento de la resurrección y a la persona de Jesús. Y a las siguientes generaciones tenemos que anclar su fe más que nada, más que a cualquier otra cosa, a la persona de Jesús y al evento de la resurrección.
Esto es muy importante porque nos perdemos y nos andamos por las ramas. Amigos, la razón por la cual la iglesia floreció fue porque estuvo el evento de la resurrección que impulsó el movimiento que es la iglesia, que después trajo esta colección de libros, de manuscritos antiguos que conocemos como Biblia. Pero el ancla y fundamento de la fe de estos primeros seguidores de Jesús y a lo largo de toda la historia ha sido el evento de la resurrección. Así que los amenazan y lo que hacen a continuación es donde su vida se cruza con la mía, donde su historia se cruza con tu historia y con la mía. La manera en que ellos reaccionan, lo que ellos hicieron, es donde nuestra vida se conecta con la de ellos. Y yo estoy convencido que si nosotros actuáramos de la misma manera que ellos actuaron, la gente no pondría tanta resistencia a toda esta idea del cristianismo y de Dios. Estoy convencido de eso. Así que esto es lo que ocurrió, los dejan en libertad y entonces dice el texto lo siguiente: tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. O sea, yo imagino llegaron ahí, ¿qué onda? ¿Qué les dijeron? ¿Qué pasó? No, pues nos amenazaron. ¿Y pero qué le dijeron? No, nos dijeron que si seguíamos hablando, que le bajáramos, porque si le seguíamos hablando en nombre de Jesús, nos iba a ir como en feria, nos iba a ir muy mal. ¿Y qué les dijeron ustedes? Pues que no, por supuesto que no. No vamos a dejar de hablar lo que hemos visto y oído, por supuesto que no. Ah, ok. Pero mira lo que ocurrió. Dice así: cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Ante la situación que están viviendo, ellos lo que hicieron fue que se pusieron a orar. Ellos alzaron su voz para orar a Dios. Y yo quiero hacer una pausa aquí y quiero preguntarte, no me contestes en voz alta, pero pregunta: ¿por qué habrías orado tú? ¿Qué le habrías pedido a Dios? Si tú estuvieras en sus zapatos donde estás siendo amenazado y dice: hey, bájale, ¿por qué habrías orado tú? ¿Por qué habría orado yo? Me pregunto, ¿por qué cosas oramos? ¿Por qué cosas oramos? ¿Y a quién le oramos? Más importante, ¿a quién le oramos? Ellos hicieron una oración espectacular. Cuando yo comparo la oración de esos primeros seguidores de Jesús, y a veces veo mis oraciones, me da vergüenza, me da pena. Y digo: Dios, perdóname. Mira cómo oraron ellos. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Y tú ves esto y dices: ¿y eso qué tiene que ver? Y eso, ¿cómo que por qué? Pues vayan directo, ¿no? Amigos, tiene todo que ver. Porque ellos están reconociendo a quién le están orando. Ellos están reconociendo quién es Dios. Que Dios está en control de todo. Que Dios es el Dios del universo. Y el mundo entero está en sus manos. Ellos están reconociendo a quién le están orando. Y después hablan acerca en esa oración, acerca de la fidelidad de Dios, acerca de que lo que le pasó a Jesús era algo que había sido profetizado. Y continúa el texto, dice así: de hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Ellos están orándole a Dios. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Dios, tú eres un Dios soberano. Tú estás por encima de todo. Y Dios, reconocemos algo. Reconocemos que lo que le pasó a Jesús, a nosotros en ese momento, nos sorprendió, nos sacó de onda, pero a ti no. Tú habías determinado que todo esto ocurriera. Dios, tú estás en control de todo, así que no hay por qué tener miedo, porque tú estás en control de todas las cosas. Y esto fue lo que ellos pidieron después de hacer todo eso. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, protección, seguridad y libertad. ¿Qué oración? Eso no fue lo que oraron. Lean su Biblia. Eso no está en Hechos 4:29. Eso sería lo que tú y probablemente yo hubiera orado. Dios, protégeme. Dios, guárdame. Dios, dame libertad, por favor. Pero eso no fue lo que oraron ellos, amigos.
Esto fue lo que en realidad oraron. Ahora, oh Señor, escucha sus amenazas, ve lo que está ocurriendo, Padre, y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Padre nuestro, danos valentía, danos arrojo para hablar sin temor. Padre, ayúdanos. Eso que hiciste con Pedro y Juan al sanar a este hombre que estaba cojo, síguelo haciendo, Dios. Sigue mostrando señales, prodigios, milagros, para que la gente pueda conectar que nosotros te representamos y que somos tus seguidores. Padre, que la gente pueda conocer que Jesucristo es el Señor de señores, es el Rey de todo. Esa fue su oración. Danos arrojo para hablar sin temor. Y después, esto fue lo que ocurrió. Después que hicieron esa oración, dice ahí, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Amigos, después de esa oración, dice ahí que fueron llenos del Espíritu Santo y les dio valentía. Ellos recibieron una valentía sobrenatural que les ayudó a orar y a vivir en forma valiente. Por sí solos ellos eran unos cobardes. Pero después que vieron a Jesús resucitado y después de tener al Espíritu Santo, a Dios viviendo en ellos, ellos fueron habilitados para vivir de esa manera. Y cuando yo comparo mis oraciones, te decía, con las de ellos, muchas veces yo me doy cuenta que mis oraciones se tratan solamente acerca de mí. Que yo oro cuando las cosas no van bien, que las cosas necesito que algo se resuelva. Mis oraciones se tratan acerca de mí, acerca de los míos, mis padres, mis hijos, mis hermanos, mi familia extendida, mi familia política. Me doy cuenta que en muchas ocasiones mis oraciones no salen de ese círculo, amigos. Y yo no sé, probablemente también sea tu caso. Y es importante que hablemos acerca de la oración y qué oramos y por qué oramos. Porque, amigos, la oración es un indicador de aquello que tú y yo valoramos. La oración es un indicador de lo que es más importante para ti, porque tú y yo oramos por lo que nos preocupa. Oramos por aquellas cosas que nos preocupan. Pero yo me pregunto, me detengo a preguntarme, ¿me preocupa lo que a Dios le preocupa? ¿Me interesa lo que a Dios le interesa, lo que está en su corazón, lo que rompe el corazón de Dios? ¿Y sabes qué es lo que rompe el corazón de Dios? Las personas que están desconectadas de Él. Eso rompe el corazón de Dios. Me intereso por aquellas personas que hoy, en mi ciudad, en mi comunidad, todavía no conocen a Jesús, que tienen un concepto de Dios quizá errado, donde ven a un Dios que es solamente un juez, a un Dios lejano, a un Dios sí muy poderoso, pero quizá totalmente impersonal. Me preocupo por esas personas que conozcan. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si hiciéramos eso? Porque, amigos, si estamos orando solamente por aquellas cosas que nos interesan a nosotros, estamos hablando de que estamos teniendo una oración y una vida egoísta, una fe totalmente egoísta. Y yo te pregunto, ¿qué sucedería si Dios respondiera sí a todas tus oraciones, las de esta última semana? ¿Qué pasaría si Dios responde con un sí a todo por lo que tú has orado esta semana? Te pregunto, ¿el mundo sería mejor o solamente tu mundo sería mejor? El mundo, esta ciudad, Monterrey, ¿sería una mejor ciudad? Los jóvenes que están experimentando depresión, ansiedad y un montón de... ¿les ayudaría a ellos tus oraciones? ¿Harían una diferencia en mi comunidad las oraciones que yo hago? Así que, amigos, yo hoy estoy convencido de que si nosotros hacemos lo que hicieron esos primeros seguidores de Jesús, nuestro corazón estaría alineado con el de Dios. Y entonces haríamos oraciones valientes, oraciones arrojadas, oraciones distintas, oraciones que nos estiran, oraciones que no se tratan solamente de nosotros, sino de otros. Así que yo hoy quiero atreverme y quiero pedirles algo. Yo quiero que todos nosotros, como comunidad Vidaín, yo quiero que oremos por valentía. Quiero que oremos por valentía, que vivamos vidas valientes. Que vivamos vidas donde no solamente nos preocupemos por nuestra protección, nuestra seguridad, por nuestra libertad. Que vivamos vidas valientes, vidas atrevidas.
Ahora déjame decirte una definición de valentía para ponernos a todos en la misma página. Valentía es lo siguiente, y lo vamos a colocar aquí en pantalla. Valentía es el valor para hablar cuando el miedo te dice que es, quédate callado. Valentía es eso. Y no estoy hablando de ir para hablar acerca de tu fe y que te vayas a la macroplaza con un letrero que diga, te vas a ir al infierno. No estoy hablando de eso, amigos. Porque probablemente si tú has conocido a personas así, has conocido a la versión ruda, no necesariamente a la versión más valiente. Porque se requiere de valentía para dar, servir y amar. Se requiere de valentía. Mira, tenemos una gran oportunidad, un privilegio. Hace un tiempo estuve conectado a un evento que fue a nivel mundial que se llamó Gather 25, que fue una conferencia, un evento en diferentes ciudades del mundo, en Dallas, en Perú, en Rumania, en India, en África, en diferentes lugares y locaciones. Y ahí la iglesia se unió para orar durante 25 horas y estar compartiendo testimonios, historias de lo que Dios está haciendo en el mundo entero. Y sabes, ahí en uno de los capítulos, en uno de los momentos, se habló acerca de la iglesia perseguida. Y cuando yo vi las historias de lo que está ocurriendo en otras partes, en otros continentes, yo dije, Dios, ayúdame a valorar lo que tengo aquí. Ayúdame a valorar lo que tengo aquí. Dame valor para hablar como esas personas. Hoy, 365 millones de personas están siendo perseguidas porque son seguidores de Jesús. 365 millones de personas están sufriendo algún tipo de persecución. Son marginados en la sociedad, son personas que pierden su trabajo, son personas que pierden sus propias empresas, sus propias inversiones, son personas que pierden su libertad y son personas que en muchas ocasiones, algunos de ellos, pierden incluso la vida. Y yo quiero leerte lo que una mujer, Fátima, escribió en Arabia Saudita. Esa mujer se hizo una seguidora de Jesús a través del internet, se conectó de alguna manera y escuchó el mensaje de Jesús y decidió ser una seguidora de Jesús. Siendo un país islámico, su propia familia se dio cuenta de que algo estaba ocurriendo con ella. Y entonces la confrontaron. Hey, ¿qué onda contigo? Y ella en un momento les confiesa y le dice, es que yo soy una seguidora de Jesús y soy cristiana. Su propio hermano le dijo, te doy 2 horas para que te retractes, si no yo te voy a matar. Y su hermano la mató. Y horas antes de que ella fuera asesinada, un tiempo antes de que ella fuera asesinada, esto fue lo que ella escribió. Eso fue su último post en las redes sociales. Entre varias cosas que escribió, cosas que yo destaco, ella dijo esto: sus espadas no me preocupan, sus amenazas no me interesan. Por Dios soy y seré hasta la muerte una seguidora de Jesús. Eso fue lo que esa mujer experimentó. Y amigos, estamos en otro contexto. Y decimos, gracias a Dios. Estamos en otra cultura, algo diferente. Tú y yo vivimos en un país con libertad. Tú le puedes contar a la gente quién es Dios y lo que ha hecho por ti. Pero tú y yo tenemos la opción siempre de quedarnos callados. Y sabes, yo te debo decir que hay momentos en los que yo me he quedado callado. Y yo soy un cristiano profesional. Me dedico a esto. Hace tiempo fui a la estética a cortarme el cabello. Y estaba el muchacho que me iba a cortar y siempre te hacen las mismas preguntas, ¿no? ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Y yo por dentro le dije, no le voy a decir que soy pastor. Porque todo eso lleva un montón de preguntas. Entonces le dije, no, fíjate que me dedico al desarrollo organizacional enfocado en liderazgo. Y luego le dije, y además soy pastor de una iglesia. Ah, ¿de veras? Digo, sí. Ah, pero ¿cómo qué tipo de iglesia? Y le dije, a mi iglesia es diferente, le empecé a contar. Y me dijo, es que yo anduve con una cristiana. Pero no, traía la falda hasta abajo así. Y sus papás la traían, no, pobrecita. Dice, no aguanté mucho con ella. No la dejaban salir, le prohibían todo. Estaba bien frustrada, me dijo el chavo. Pero me dio la oportunidad de hablarle de mi fe y de abrir conversaciones. Anoté su nombre y entonces yo me voy a estar cortando el cabello con él para compartir mi fe con él. ¡Ah, qué valiente, Lauro!
Lo comparas con Fátima y dices, ¿a qué estás jugando, Lauro? ¿No es cierto? Pero amigos, tú y yo tenemos la oportunidad de vivir vidas valientes compartiendo lo que Dios ha hecho en nosotros. No es complejo, no es complicado. Simplemente hagamos lo que Pedro y Juan hicieron. No puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. No puedo dejar de hablar de lo que Dios ha hecho en mi familia. No puedo dejar de hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Que le dio sentido, propósito, me dio una nueva identidad. Yo no puedo dejar de hablar de eso. Tenemos que ser valientes. Y cuando tú oras por valentía, ¿sabes qué va a pasar? Que oportunidades se te van a presentar. Y tú vas a tener que tomar una decisión. ¿La tomas o la dejas pasar? Y mi oración es para que tú y yo no dejemos que se nos vaya ninguna rola, como decimos. No dejemos pasar ninguna oportunidad, porque lo que está en juego, amigos, es demasiado grande. Es la eternidad de las personas. Eso es lo que está en juego. Así que lo que quiero que hagamos es que hagamos una pequeña oración. Y quiero que la repitamos juntos. Va a aparecer aquí en pantalla. Y la oración es esta: Padre Celestial, dame el valor para hablar, aunque el miedo me diga que es más fácil callar. Y quiero que la repitamos. A la cuenta de 3. ¿Listos? 1, 2, 3. Padre Celestial, dame el valor para hablar, aunque el miedo me diga que es más fácil callar. Y yo quiero pedirte algo. Yo quiero pedirte que durante las siguientes 3 semanas, al menos, pero que durante 3 semanas tú hagas el compromiso, que hagamos el compromiso de orar por valentía. Y que de aquí a Pascua, que es la reunión o el servicio de resurrección, que tú y yo podamos orar por valentía y que podamos incluso invitar a personas. Porque ¿no te alegras que probablemente tú estás aquí hoy porque alguien se atrevió a ser valiente contigo y compartió su fe contigo? Y tú dijiste, pues bueno, ok, voy, y que te gustó y te quedaste y hoy tienes una relación con Jesús, pero gracias a que alguien fue valiente y probablemente puso en riesgo su relación contigo. Esa persona pudo haberse quedado callado, el miedo pudo haberle dicho, no hombre, quédate callado, llévatela tranqui. Pero esa persona decidió estirarse. Seamos valientes. Al finalizar les van a entregar una tarjetita como esta que yo puse aquí en mi celular. Tengo que recortarle aquí, ¿verdad? Donde está la cámara, pero esta tarjetita yo quiero que ustedes se la lleven y que la puedan tener aquí en el teléfono, que la puedan tener en el refrigerador, en su carro, y que constantemente durante estas 3 semanas estemos orando por valentía. Amigos, si hacemos esto, yo estoy convencido que Dios puede hacer algo increíble en nosotros y a través de nosotros. Vivamos vidas valientes. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Permíteme orar. Dios, te doy gracias. Gracias, Padre, porque a través de estos textos que tú has preservado, vemos la historia de tu iglesia, de esos primeros seguidores de Jesús que lo dieron todo por ti, que decidieron vivir vidas valientes, vidas que inspiran, Dios. Yo quiero pedirte que nos ayudes a cada uno de nosotros a vivir de esa manera, a vivir vidas valientes, dando, sirviendo, amando, extendiendo gracia, hablando acerca de lo que tú eres en nosotros y por nosotros. Padre, ayúdanos a que no vivamos vidas avergonzadas, vidas de cristianos de closet, sino más bien personas que hablamos abiertamente de quién eres tú y lo que tú has hecho, no solamente por nosotros, sino por el mundo entero. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.